No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Amigos, tenemos en la vía telefónica, en la línea telefónica, a Laura Peña Izquierdo, nuestra amiga Laura Peña Izquierdo de Copardón. Laura, muy buenos días, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Te noto, bueno, teníamos varios días queriendo conversar contigo por todo lo que está ocurriendo en el Congreso a raíz de la aprobación o la potencial aprobación del Código Laboral muy rápidamente por parte de las cámaras, y definitivamente ya salió de la lupa, está confirmado que no será ya en esta legislatura que salga el Código Laboral. ¿Qué pasó allí? Definitivamente, como dice el periódico Diario Libre hoy, el sector empresarial le dobló el brazo al Congreso. Mira, no se trata de doblar el brazo, sino de que nosotros planteamos cuál era nuestra posición, de que no se había respetado el acuerdo tripartito con que llegó ese proyecto de ley al Congreso. Ciertamente que el Congreso está para hacer las leyes, pero lo mínimo que nosotros esperábamos era que nos llamaran si se quería variar algo, de manera que se pudiera concertar con las partes involucradas en ese proyecto. Entonces, lo que ustedes vieron, y lo vieron en nuestro comunicado, en el primer comunicado, que para nosotros fue una sorpresa, ese informe del Senado, donde se variaban muchos de los puntos neurálgicos importantes con temas de procesos judiciales y de jornadas que ya nosotros habíamos consensuado. Nos recibieron en el Senado, tengo que reconocer que tuvieron mucha apertura con nosotros, reconocieron algunos de esos errores y dijeron, por ejemplo, el tema de zona franca, que los empleados participaran de los beneficios, que eso fue un error, haberlo incluido. Sin embargo, pasó a la Cámara de Diputados con el error todavía del tema de zona franca. Igualmente, habían temas consensuados con temas de juez conciliador, con temas de procesos que no fueron reconocidos. Nos pasamos una tarde entera ya en el Senado, revisando punto por punto, y ellos quedaron que iban a corregir esos errores. Entonces, ya cuando pasó a la Cámara de Diputados, todavía tiene errores el proyecto, y es algo que lo reconocen incluso los sindicalistas. Ellos mismos públicamente, creo que fue unas declaraciones del viernes de Pepe Abreu, decía que habían errores en el proyecto. Entonces, ya lo mejor es, la prisa es enemiga de lo correcto y de lo bien hecho. No había necesidad de aprobar ese proyecto en segunda lectura, cuando el tripartismo, que es la base de las decisiones en temas laborales, no estaba de acuerdo. Ahora, Laura. Entonces nosotros saludamos a la Cámara de Diputados y su presidente, el señor Alfredo Pacheco, de que ya se dejó para reintroducir en otra legislatura, y abogó y mandó a que se creara una comisión nuevamente para la revisión de dicho código. Ahora, Laura, en el Senado decían que no fue que no se respetó el acuerdo tripartita, sino que una vez que recibieron ese acuerdo que ya estaba consensuado, ese proyecto ya consensuado en la mesa tripartita, ellos decidieron escuchar a otros sectores que no necesariamente estarían representados por el tripartismo. ¿Cómo ven ustedes eso? Ya una vez que ustedes lo llevan en la mesa tripartita, ya el Congreso debería asumirlo así y ya. Mira, ya como te había comentado, ciertamente que el Congreso es soberano y tiene su derecho de legislar, ¿verdad? De crear las leyes enviadas por el Ejecutivo, porque ese es su papel. Sin embargo, el punto de nosotros era que al menos se nos consultara antes de compartir el informe final. Porque fíjense, como sí hubo errores en ese informe que ellos reconocieron. Entonces, no había necesidad de compartir el informe final sin haberlo compartido con el tripartismo, porque el tripartismo es la fuente esencial de creación de derechos en temas laborales. Y ya nosotros habíamos hecho un trabajo. Entonces, compartir esa información y llegar a acuerdo y llegar a consenso era lo que nosotros entendíamos que era lo correcto para hacer. Laura, Jorge Chalhú por aquí, un abrazo. Hola, Jorge. Dos cositas. Primero, ustedes
para negociaciones futuras, nosotros teníamos la duda de si participaba alguno de los legisladores de las comisiones que tienen que ver con el Código Laboral en estas reuniones tripartitas. No sé si esto es una oportunidad para próximas reuniones, para darle participación al Congreso de alguna forma. Y lo otro es, a mí me gustaría que tú, de la manera más breve posible, puedas describir cuál es el ajuste del que el empresariado habla con la cesantía, porque para la población, lo que se piensa es que el empresariado lo que quiere es eliminar la cesantía. Y te escuché en unas declaraciones siendo muy clara de que no es un tema de eliminación de cesantía. Así es. Mira, te contesto la primera pregunta. Sí, definitivamente, esta es una oportunidad para que la comisión que se cree participen los legisladores. Eso es importante, porque así hacemos un solo esfuerzo, y no varios esfuerzos, sino que nos escuchan el tripartismo con las personas que son los encargados de legislar. Eso es una buena oportunidad ahora que tenemos. El otro punto que me decía sobre la cesantía. En todos los espacios al que asisto, y ustedes saben porque he estado con ustedes en el programa varias veces, he aclarado que el sector empresarial jamás ha propuesto eliminar la cesantía. La cesantía existe por una razón muy válida. Si yo como empresaria decido desahuciar o retirar a una persona de la empresa de manera unilateral, tengo que resarcir, porque esa persona va a salir a buscar trabajo y va a durar unos meses que necesita subsistir, y para eso le sirve la cesantía. ¿Qué pasa? Que luego de promulgada la ley 8701 de seguridad social, las empresas tienen más cargas laborales, y nosotros lo que abogamos es por la reducción, la disminución de las cargas laborales que tenemos en las empresas, y nosotros hemos planteado, como han hecho en otros países, que he puesto como ejemplo Costa Rica, Chile, que le han puesto un tope a la cesantía. Ustedes saben que la cesantía es indefinida en el tiempo. Después de 5 años, son 23 días de salario por cada año de trabajo que se le paga como cesantía a un empleado que se desahucia. Eso para muchas empresas, sobre todo la pequeña y la micro, es muy oneroso. Muchas veces tienen que salir a tomar un préstamo porque no disponen de ese dinero. Entonces, lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa no es solamente un tope, nosotros hemos puesto varias opciones sobre la mesa. Nosotros también pusimos un estudio, una consulta que hicimos para que se nos reconozca el pasivo laboral, una parte por lo menos de nuestro pasivo laboral que se pueda deducir de impuestos. Y eso no afecta a los trabajadores de ninguna manera, sería un sacrificio del gobierno. Otro punto que pusimos sobre la mesa fue aumentar el periodo de prueba de los empleados de 3 meses a 6 meses, como una manera de nosotros tener más espacio para conocer a ese empleado y formarlo. 3 meses realmente es poco tiempo. Otra opción que pusimos es calcular la cesantía en base al promedio de salarios que devengó el trabajador en la empresa por los años que tuvo, porque hoy en día la cesantía se paga en base al último salario del último año. Entonces, si nosotros tomamos un promedio de los salarios que devengó ese trabajador en la empresa, es una manera más justa para la empresa desahuciar a ese empleado. O sea que, como ustedes pueden ver, hemos puesto muchas opciones sobre la mesa, que incluso le dijimos al sector sindical que pusiera otras, que ellos pudieran también, que nosotros podíamos evaluar, pero ellos realmente nunca pusieron ninguna sobre la mesa. Laura, y a estas alturas no tienen el temor de que pase con el Código Laboral lo que ha pasado por mucho tiempo con el Código Penal, y que una vez más estamos en lo mismo, que siga pasando el tiempo y tengamos que mantenernos con el actual? Mira, yo mantengo la esperanza que eso no suceda con el Código Laboral por una razón muy sencilla, y es el mismo tripartismo que ha estado trabajando esa ley por tantos años. Realmente, prácticamente todo está consensuado. Quedan algunos aspectos muy pequeños, temas de digitalización y demás, las multas que son sumamente desproporcionadas. Eso no fue una decisión del tripartismo, eso fue algo unilateral del gobierno. Eso también nosotros entendemos que debe revisarse. Yo entiendo que podemos, con el diálogo
podemos ponernos de acuerdo con los temas que faltan. Y a propósito, ¿qué pasos siguen, Laura? ¿Ya han tenido comunicación, por ejemplo, con el presidente de la comisión laboral? ¿Han tenido comunicación con el ministro de Trabajo para volver ante un inminente cese del conocimiento de esta reforma en el Congreso, de volver a las mesas de diálogo? Bueno, como esto sucedió el viernes, las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, él hacía un llamado a que se creara una comisión y que se pusieran en comunicación con el sector empresarial, los sindicalistas. No hemos todavía recibido la llamada, o sea que estamos esperando cuáles serán esos próximos pasos. Laura Miralba, un gusto saludarte. Hola Miralba, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. En el periódico El Caribe salió hoy un titular que dice que las MIPYMES rechazan los impuestos y la inequidad a la ley de residuos sólidos. ¿Cuál es la postura en ese aspecto? Miren, apoyamos la postura de Codopymes. Lo que está manifestando es una realidad. Ese proyecto de ley aboga por un tarifario en base a los ingresos brutos de la empresa, no en base al residuo que produce. Eso realmente lo vemos muy, lesivo, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, porque no todas las empresas producen la misma cantidad de residuos. Entonces, eso lo que debe de haber es una clasificación, porque si yo lo que tengo es una empresa de servicio, una oficina que no produce residuos, donde cada vez el papel se usa menos, por ejemplo, yo no puedo pagar, si tengo los mismos ingresos con un almacén que distribuye, que tiene comida, o un restaurante que produce mucho residuo, aunque tengamos los mismos ingresos, no podemos pagar lo mismo. Entonces, esa base del cálculo de ese impuesto hay que revisarla. Esa es la posición nuestra. También es la posición de Corred, que es la asociación que nos representa en materia de sostenibilidad y medio ambiente, que representa al sector empresarial, donde tiene más de 100 asociaciones empresariales agrupadas. ¿Y a quién le conviene que se apruebe tal como está? Bueno, la verdad es que no sé, pero no es al sector empresarial. Bueno, bien. Eso es un impuesto que hay que revisar. Laura, muy lesivo para nosotros, sí. Con la entrada de Magín Díaz al Ministerio de Hacienda, ¿se ha conversado dentro del gremio, los gremios en donde estás, la posibilidad de que surja la propuesta de una reforma fiscal? Sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchaste? Miren, eso es lo que se ha manejado a nivel público. Nosotros no hemos recibido ni una llamada, ni un proyecto, nada. Lo que nosotros sí abogamos es porque cualquier reforma fiscal que se vaya a proponer, que lo importante es que quizás sea socializada con los sectores antes de proponerla. El diálogo siempre es una fortaleza de creación de consensos y de acuerdos, que fue donde falló la reforma anterior, que no tuvo ningún tipo de socialización. Porque nosotros todos entendemos que sí, el país necesita una reforma fiscal. Pero no hemos recibido todavía ningún llamado, no hemos recibido ninguna información de que eso se vaya a llevar a cabo en este año. Pero internamente ustedes, Laura, ¿han tenido esa conversación? ¿Han pensado en la posibilidad? ¿Les ha preocupado pensar en que, bueno, pero quizá con este cambio puede que se busque una nueva reforma? ¿Lo han pensado ustedes? Bueno, uno lo pudo haber pensado, pero realmente formalmente en Copardón no lo hemos discutido. Ok. Laura, te dijimos, seguramente la productora te dijo que íbamos a estar 2 minutos y discúlpanos, pero hay que aprovecharla. Pero ya para esos 2 minutos, perdón, esos 2 minutos en dólares, Exacto. multiplicado. En euros. Pero probablemente ya para cerrar y dejarte tranquila con tu agenda, has participado en las mesas de discusión del CES con respecto a la situación de Haití y la repercusión en República Dominicana. Algo que nos puedas decir de esas discusiones, ¿qué va a pasar allí? ¿Va a pasar algo?
Mira, lo que yo te puedo comentar es que esto ha sido un proceso muy válido, un proceso de discusión, de democracia, donde estamos representados el sector empresarial, el sector laboral, social, y los tres expresidentes y el presidente Abinader, representados en cada una de esas mesas, que son 6. Yo he participado en la mesa de asuntos laborales, y la verdad es que lo único que te puedo decir es que saludo este proceso, donde cada una de las partes, de manera muy respetuosa, ha manifestado cómo se deben de manejar las situaciones. Hemos recibido a todos los sectores que son más afectados con temas de mano de obra extranjera que usan en sus actividades, como el sector construcción, el sector agropecuario. Ellos han manifestado cuál es su necesidad de empleados en esas áreas, y nosotros estamos tratando de construir una propuesta que sea que se pueda realmente aplicar. Todavía eso no se ha hecho público, pero estamos trabajando con eso. Pero quiero saludar el proceso y sobre todo que el presidente Abinader haya buscado a los 3 últimos expresidentes del país para poder llegar a un acuerdo que debe ser un acuerdo país. Con el problema que tenemos en una isla donde tienes el país más pobre y tienes un país que es uno de los que más crece en América Latina, es un problema que tenemos que abordar como país. Así es. Bueno, Laura, ahora sí. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Gracias. Gracias a ustedes. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.